Gloria a Dios. Qué bueno verte, abuelito. Tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa una vez más. Queremos que nos enseñes, queremos aprender, que nos instruyas y nos ayudes a sumergirnos en este océano de sabiduría que es tu palabra. Muchas gracias por esta preciosa congregación que te aman, te obedecen y te honran. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por ayudarnos a estar en pie, a creer en ti. Hemos terminado un mes y creemos que todo está saliendo conforme a tu voluntad. Desde allá ponemos el mes de septiembre en tus manos para que nos des paz, fe y sobre todo mucha enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. La segunda epístola a los Corintios es algo muy interesante, porque Pablo va a cambiar totalmente la tónica de lo que venía hablando en la primera carta. En esta segunda epístola, Pablo corrige algunos malentendidos que se dieron en Corinto a causa de situaciones que pasaron en la primera visita que tuvo. Pablo, lógicamente, ha sido un hombre muy atacado, ha sido un hombre criticado, no solamente por los corintios, sino por otras iglesias. Su ministerio ha sido puesto en duda. Algunos no creían que fuera apóstol, otros lo creían un mentiroso, un falsario que decía sí y luego era no. Total que Pablo realmente, si sufrió algo de alguna iglesia, fue de los corintios. Porque no solamente lo criticaban, sino lo rechazaban constantemente. Entonces, en esta segunda carta, nosotros vamos a aprender. La mayoría de la carta se dedica a Pablo no solamente a confirmar el amor de Dios por su pueblo, pero también la falta de cariño, de aprecio y de respeto de los corintios. De alguna manera, esta epístola refleja mucho lo que pasa con la iglesia, cuando menospreciamos a los líderes, cuando no nos sujetamos, cuando ponemos en duda su ministerio, cuando criticamos y murmuramos sus acciones, creyendo que son de doble intención. Uno de los, por así decirlo, los pecados de los corintios con Pablo era que decían ellos, ahí lo vamos a ver después, que Pablo era un interesado, que lo único que quería era enseñorearse de los corintios, cuando la verdad, Pablo les explica cuál era la verdadera intención. Por eso vamos a ver un lenguaje bastante difícil de entender de Pablo, pero también recordemos que Pablo estaba escribiendo en griego. Y ese lenguaje tiene muchos vericuetos y no hay que ser un erudito, pero sí darle mucha atención a lo que Pablo enseña. Para empezar, dice en el verso 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Aquí lo primero que pone Pablo es que él es un apóstol por voluntad de Dios y no de hombres. Esto empieza su saludo presentando sus credenciales, porque una buena parte de los corintios no creían que él fuera apóstol. Él creían que Pablo era un predicador, uno que buscaba fama, que buscaba aplausos. Porque como Pablo buscaba muchas veces iglesias un poquito más humildes que los corintios, eso no jugaba a favor de Pablo. Entonces lo primero que dice es: Pablo,
Yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, o sea que lo acompaña en esta carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí está diciendo Pablo que esta carta va dirigida a los que están en Corinto y a las iglesias que están en Acaya. Y lo primero que le pone es con todos los santos. Eso quiere decir que Pablo, a pesar de las falencias, los malos tratos que ha recibido de los corintios, él los considera santos por amor. Toda la carta va a destilar amor. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Con esto Pablo está dejando por sentado que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que Él derrama sobre su pueblo es consolar. Esto Pablo lo está empezando a poner porque está diciendo entre líneas que los corintios entendieron muy bien que el único que lo ha consolado es el Padre. Pero ¿lo ha consolado de qué? De todo el dolor que esta iglesia le ha provocado. Hay un axioma que lo trataron tan mal, lo segregaron tanto, pero él insistía en amarlos. Como un comentarista dice, hay un axioma en ciertos pastores o en ciertos hombres de Dios que mientras más mal lo tratan, más ama a la gente. Pareciera que hay algún síndrome de placer en el dolor, pero no es eso. Lo que pasa es que Pablo tenía tanta paciencia, tanto amor por los corintios. ¿Por qué? Ni él mismo lo sabe. Más adelante lo va a decir en una de las líneas. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación. ¿Qué tribulación? La que le causaban los corintios, al despreciarlo, al minimizarlo, al decir que él no era apóstol, que no era ningún pastor, sino que todo era por interés propio. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Aquí entra un misterio de lo que Dios permite el sufrimiento humano. O sea, que Pablo ha sido duramente machacado por los corintios, pero Dios lo ha permitido, ¿para qué? Para aprender a consolar a otros que puedan pasar por lo mismo. Aquí empieza Pablo a dar el perfil de un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Que todo lo que el pastor pueda sufrir no es por venganza hacia él, es permiso de Dios para capacitarlo, para poder comprender cuando otros son despreciados y menospreciados. Por eso dice, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el mismo consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Eso quiere decir que no hay un cristiano que no pueda consolar a alguien más, no hay. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles, por desprecios, por menosprecios, por crítica, por ensañamiento, pero no es porque la gente quiera ser mala, ni sea mala, ni que el diablo se haya metido. Es que Dios es el sistema que usa para ir creando personas capaces de consolar a otros. Por eso es que Timoteo, por ejemplo, es hijo de consolación. Porque Timoteo fue menospreciado exactamente como Pablo. Y como él era su discípulo, lógicamente Pablo le enseñó todo esto. ¿Sabes qué, Timoteo? Eso que te sirva para aprender a consolar como Dios te ha consolado. Así como ellos te han despreciado, así como ellos te han menospreciado, recuerde Pablo,
a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Quiere decir que por ser joven lo menospreciaban, no le creían su mensaje. Y cuando Timoteo se quejaba con Pablo, ¿qué le decía Pablo? No, Timoteo, no te amargues. Eso te va a servir para consolar a otros, para que pueda ser de consolación. Entonces la iglesia está compuesta de ese tipo de relación con Dios. Por eso es que la Biblia dice, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre, porque al no congregarnos no somos tratados y en consecuencia no estamos aptos para consolar a otros. ¿Qué es lo que sucede? Que los que acostumbran a ausentarse de la congregación, cuando viene alguien con una insatisfacción, en lugar de decirle, no hermano, no hermana, no es así como usted cree, lo primero que dicen es, tiene razón, fíjese, yo ya lo vi. Entonces se ponen en el mismo nivel, no están capacitados, porque lógicamente no han sufrido esas situaciones dolorosas que la congregación provoca, no por mala ni por ingrata, sino porque Dios está tratando con nosotros. Verso 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, aquí está hablando Pablo de que los sufrimientos de Cristo, la humillación que sufrió, los golpes, el desprecio, la incredulidad de la gente, también le ha pasado a Pablo. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. O sea, Cristo es capaz de consolar a esas personas como Pablo, porque Cristo sufrió el menosprecio. Cristo sufrió la humillación. Cristo sufrió la incredulidad. ¿Eres tú el Mesías y algo bueno puede salir de ahí? Pues, o sea, lo minimizaron de tal manera que lo hicieron sentir nada. Pero era porque el Padre estaba tratando con Jesús para que ahora Pablo también pueda recibir ese consuelo. Como diciendo, parafraseando algo, Pablo, no te preocupes, lo mismo me pasó a mí y mira, salí en victoria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 5. Verso 6. Si usted nota, todo habla de sufrimiento. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O sea que las tribulaciones que yo tengo que pasar es para que ustedes puedan ser consolados. Para que puedan decir, si Pablo aguanta, nosotros también. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. O sea, Corintios, prepárense, ustedes van a ser puestos en la molienda, van a ser puestos como cristianos, como creyentes en Cristo, van a sufrir lo mismo que Jesús. No sean tan orgullosos ni pretenciosos de estar sintiéndose muy especiales, porque ustedes también van a pasar por las mismas tribulaciones que hemos pasado nosotros, para que aprendan a consolar. Aquí hay un recurso literario que se llama ironía, porque los corintios no consolaban a Pablo, y Pablo les está diciendo que todo esto es para que ellos sean consolados por lo que van a pasar, por lo que van a sufrir. Ya todos sabemos que históricamente hablando, cuando Roma expulsa a los judíos de sus colonias, muchos de ellos fueron expulsados de esas ciudades que eran ciudades-estado. Entonces, lógicamente, iban a sufrir en carne propia lo que Pablo ha sufrido. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes, aquí está el asunto, copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. O sea, mi esperanza acerca de ustedes, está diciendo Pablo, está bien establecida, sabiendo que ustedes van a sufrir también las mismas cosas que me están haciendo sufrir a mí, que nos hacen sufrir a nosotros, los pastores, los apóstoles. Pero de esa misma manera van a aprender a consolar. Verso 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea que en Asia, en Éfeso,
en esas iglesias de Asia, Pablo había sido apedreado, dejado como muerto por los judaizantes, por los que se metían a la iglesia a negar lo que Pablo enseñaba sobre la gracia. Y dice, estuve a punto de morir y eso me capacitó. Y ustedes, les dice, no queremos que ignoren. Yo quiero que ustedes sepan lo que me pasó en Asia, cómo fue apedreado, cómo fue insultado, dejado casi como muerto. Y entonces dice que incluso perdió la esperanza de salir con vida. Verso 9, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Y prácticamente fue dejado como muerto. Él pensó, aquí me morí. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí no está hablando de la resurrección final. Aquí está hablando de los que han tenido que morir. Morir por el amor a Cristo, morir por el amor a los hermanos, morir al ego, morir al yo, pero que experimentan por la confianza en Cristo de que Él resucita a los muertos. Pero no estamos hablando de muertos de los que duermen en el cementerio, sino que de los muertos que han perdido toda esperanza, como le pasó en el verso 8, que dice, repitamos el verso 8, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, él se dio como muerto. Ya la esperanza, las fuerzas ya lo habían abandonado. O sea, murió de una manera simbólica. Pero Cristo, por su amor y su misericordia, lo resucitó. Verso 10. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Aquí está encerrando Pablo magistralmente, no confío en nadie, ni en mí mismo, más que en el Señor. Porque si ya nos libró en aquella situación, nos va a volver a librar en todo lo que haga falta en nuestro sufrimiento. Pablo lo que está diciendo aquí, y es lo que nos debe servir a nosotros, que a nosotros también nos ministra esta esperanza de que Cristo está siempre dispuesto para ayudarnos, para librarnos cuando se nos muere la fe, cuando se nos muere la esperanza, se nos muere la fuerza, se nos muere el vigor para seguir adelante. Cristo nos puede librar. Verso 11, cooperando también vosotros con nosotros en la oración. Aquí está hablando Pablo de que los corintios están aprendiendo a través de esta carta que en lugar de estar criticando, mejor que oren por él. Por eso dice, cooperando también ustedes, voy a hablar en lenguaje nosotros, el vernáculo, cooperando también ustedes con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. O sea, aquí está hablando de la pura y más clara intercesión, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Aquí estamos hablando ya del deber de la iglesia, de orar por aquellos que sufren, de orar por aquellos que estamos muchas veces en conflicto. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Cooperando también vosotros con nosotros, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. O sea, las oraciones. Porque nuestra satisfacción es esta. Verso 12. El testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en su sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Aquí Pablo está poniendo en la mesa sus credenciales. Está diciendo, ustedes saben perfectamente que mi testimonio
en la santidad y en la sinceridad que tengo, viene de Dios. No es cosa mía, no es que yo sea tan bueno. Lo que pasa es que Dios me ha ayudado a ser sincero. ¿Por qué habla de sinceridad? Recuerden, los corintios estaban criticando de que Pablo había ofrecido pasar a través de ir a Macedonia, se recuerda, porque puerta grande se me había abierto, ¿se recuerdan? Iba a pasar por Corinto, luego a Macedonia, y luego de Macedonia a Corinto. Pero en Macedonia se le apareció un ángel y le dijo que fuera a otro lugar. Entonces, ¿qué pasó? Que Pablo quedó mal. Quedó mal con los corintios, porque ya no regresó. Solo eso bastó para que lo atacaran terriblemente. Verso 14. Así como también nos habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria. O sea, ustedes deben de sentirse contentos de que yo sea su pastor. Debieran sentirse agradados con Dios y agradecidos con Dios por haberme puesto a mí, dice Pablo, para que yo sea su guía, su maestro. Así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que cuando yo me presente ante Cristo, con mucha gloria, voy a ir a decirle al Señor que yo los instruí y los enseñé. Verso 15. Y con esta confianza me propuse ir, aquí está, primero a vosotros, para que 2 veces recibierais bendición. O sea, que primero iba a pasar con ustedes. Primero iba a pasar con ustedes y luego me iba a ir a Macedonia. Y de Macedonia iba a volver a regresar para que recibieran doble bendición. Ponga atención al verso 16. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Aquí Pablo está utilizando algo que se acostumbraba en aquel tiempo. Cuando iba a llegar un visitante, lo iban a recibir al muelle, porque todo era por barco. Lo iban a recibir al muelle y lo llevaban al lugar de reunión. Al despedirse, lo iban a dejar nuevamente al muelle, así se acostumbraba. Hoy no, hoy lo despiden a uno ahí y nos vemos, pastor. Antes no, antes lo iban a dejar a donde el pastor vivía, algo así, o donde iba. Y entonces dice, y de Macedonia ir de nuevo vosotros, y que me encaminaran por vosotros en mi viaje a Judea. Recuerde, él pidió una ofrenda, ¿se recuerdan? Una ofrenda. ¿Quién la iba a llevar? La iba a llevar Tito, con otro que ellos nombraran, porque iban a ir a Judea, o sea, a Jerusalén. Verso 17. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿qué? ¿Qué fue lo que me propuse? Que cuando iba a ir a Macedonia, iba a pasar a visitarlos. Y después de terminar mi visita de Macedonia, iba a regresar con ustedes. Cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? Pregunta Pablo. ¿No será que lo dije muy rápido? ¿O lo que me propongo? Me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al menos tiempo el sí, sí y el no, no. Aquí está lo que hablaba del griego, que parece un galimatías. Lo vamos a aclarar. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré, voy a decirlo con mi lenguaje, ¿acaso obré demasiado rápido? ¿Será que me comprometí a irlos a visitar después de Macedonia o antes de Macedonia y después de Macedonia? ¿Será que fui demasiado rápido? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, o sea que soy carnal? ¿No será eso, hermanos? Y dice, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Quiere decir que yo dije que sí iba a ir y no fui. Ese es lo que está en juego aquí. Ustedes creen que yo soy mentiroso porque les dije que iba a ir y resulta que no pude porque el Señor ya no lo dejó. Pero Pablo está hablando para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, como Dios es fiel, cuando yo les dije que iba a pasar, estaba siendo sincero
pero el Señor no me lo permitió. O sea que ustedes creen que cuando yo dije sí, era no. Y cuando dije no, era sí. No sé si me explico. Difícil, ¿verdad? Pero por eso es que hay que agarrar todos los contextos. Yo les dije que de camino a Macedonia iba a pasar. Y pasé. Ahí hay un sí. Y también les dije que después de Macedonia iba a regresar. Y el Señor no me dejó. Entonces el Señor dijo no. No fui yo quien dijo no. Fue el Señor quien no me dejó. Verso 18. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sino que mi palabra es firme. Yo dije que iba a pasar y pasé. El problema está en el regreso. Verso 19. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, o sea, por mí y Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Vamos a ver. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, voy a omitir los otros, y no fue sí y no. No fue que queríamos ir y no fuimos. No fue sí y no. Quiere decir, nosotros fuimos a predicarles, porque en Cristo todo es sí y amén, dice otra versión. Verso 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. O sea, en Dios no hay dualidad. En nosotros sí hay. ¿Pero por qué? Porque no tenemos todo el conocimiento. Nosotros decimos, mañana vamos a ir a tal parte. Y el Señor cambia los planes y ya no lo hacemos. Entonces, ¿cómo quedamos? Como mentirosos. Usted dijo que iba a ir. Pues sí, pero es que el Señor ya no quiso. ¿Y qué hago con eso? Eso es lo que está Pablo defendiendo aquí en estos textos. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Lo único especial, mis queridos corintios, dice, es que Dios nunca dice sí y luego viene un ángel y le dice no. No, Dios dice sí y es sí. Por eso también, por medio de Él, amén. O sea, en el sí y amén. Así se hará. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Verso 21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Él es el que nos ha ungido y ha confirmado que lo que yo les digo es la verdad. Recuerde, los corintios estaban alegando que Pablo era un mentiroso, porque dijo y no hizo. Verso 22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Aquí está hablando del sello del Espíritu Santo. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. O sea que no regresó, ¿se da cuenta? Pero vea lo que dice. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Quiere decir que de Macedonia el Señor lo movió a otro lado. Y los corintios se quedaron murmurando. Pablo dijo que iba a venir y no vino. Pero es que el Señor no lo permitió por consideración a ustedes. ¿Saben por qué? Porque hubiera llegado con palo. En ese momento que los corintios leen eso, ¿qué tuvieron que haber dicho? Gloria a Dios que no vino Pablo. Por eso es que lo dejó de último, para que ellos glorifiquen a Dios, porque en Dios las promesas son sí y amén. Yo no puedo hacer eso. Yo digo, voy a hacer, pero el Señor me cambia los planes y entonces ya no hago. Y según ustedes yo les mentí. No, lo que pasa es que Dios los ama tanto que no me permitió ir, porque hubiera ido con palo a darles duro. Verso 24. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Está diciendo Pablo,
no es que queramos enseñorearnos de ustedes. Por eso es que yo dependo de lo que Dios diga. Si Él me dice que no, aunque yo haya dicho sí, ¿qué prevalece? El no. Porque el no de Dios es lo que prevalece por sobre mi propio deseo. Y eso lo vemos nosotros en todos los niveles en la iglesia. A veces con mi esposa nos proponemos ir a hacer algo y no podemos. No podemos. Bendito Dios, hemos aprendido a no abrir la boca. Por eso dijo Pablo, ¿será que obré precipitadamente cuando les dije que iba a pasar de Macedonia con ustedes? ¿No será que fui carnal? Dice Pablo, no, yo fui espiritual. Lo que pasa es que Dios ya no me permitió regresar. Y termina con el verso 24. No es que querramos enseñorearnos de ustedes, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Ahí termina el primer capítulo de la segunda epístola. Si usted se dio cuenta, todo es una defensa. Todo es defender su ministerio, su posición, dejar sentada su doctrina de que es Dios quien decide sobre la conducta de nosotros. Por eso como pastor también a veces tengo que explicar por qué a veces no vengo, por qué me voy, por qué ando aquí, ando allá. Lógicamente, eso hablábamos con mi esposa ahora que veníamos, porque tengo la bendición, y ustedes tienen la bendición de que ella ocupe mi lugar cuando yo ando ausente, pero no es porque me fui al cine, no es porque fui a la feria, es porque ando haciendo la obra de Dios en otros niveles. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos. Y Señor, en tu nombre yo le hablo a la lluvia para que se aleje de este lugar, para que tu pueblo pueda salir en paz a sus casas. Pero si es tu voluntad que llueva, gracias Señor, pero yo le ordeno que se aleje para que podamos salir bien. Bendigo la ofrenda que se va a recoger, bendigo Señor las finanzas, y ponemos en oración ese proyecto que no había mencionado, Señor, a la iglesia, para que tú nos ayudes. Ten misericordia de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.